acompaña aquí en cabina Julio Giotonini. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Marco. Mucho gusto recibir la invitación y estar aquí nuevamente en la mesa de análisis. No nos puedo acompañar Andrés, pero le mando un saludote. No sé si nos está escuchando. Y así es, y nos acompaña vía telefónica Andrés Ortega. Muy buenas tardes, Andrés, y bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Marco? Te ofrezco una disculpa por no estar ahí presencialmente, pero espero estar próximo para la otra ocasión y espero que me apuntes ahí para ese pase doble que acabas de ofertar. Muy bien, ahí manda mensajito y pones tu nombre y tu apellido y ya estarás participando. Al final vamos a hacer esta tómbola para dar a los ganadores. Pero ya, regresando al tema de la mesa, lo que nos compete en esta situación, pues lo que hemos venido siguiendo a lo largo de estas últimas semanas, el tema del estallamiento a huelga, o bueno, en este caso se le diría, legalmente se dice paro laboral, porque había un juez que había dado en archivado este caso del estallamiento a huelga de la Universidad de Sonora por parte del Sindicato de Trabajadores de esta misma, el STEUS. Pues ya es lo que el día de llegó, las votaciones se dieron y se votó a que sí. Pues opiniones al respecto, lo que vieron durante la tarde del día de ayer bajo pues estas lupas que teníamos en la Universidad de Sonora. Comenzamos contigo, Andrés. Sí, bueno, ayer lo que vimos fue el estallamiento de una huelga de hecho, algo inédito que en más de 20 años no había sucedido en la universidad y es, pues, en términos técnicos, el hecho de que aunque no se hayan reunido los requisitos legales para que se pueda consolidar una huelga, el emplazamiento de huelga formal, pues que aún así los cuerpos agremiados sindicales tomen las instalaciones en este caso de la Universidad de Sonora para poder continuar en su lucha y seguir manifestándose. Creo que esto es derivado de una resolución del Tribunal Laboral donde consideran que no se cumplieron los requisitos legales, pero que en el fondo lo que realmente preocupa es que estamos hablando de un rompimiento institucional donde, si bien, claro, año con año hay problemas sindicales, estamos hablando de que dentro de esos problemas siempre siempre han sido bajo un marco de respeto institucional y en este caso se han roto un poco las formas y eso es lo que preocupa, qué tanto puede afectar sobre todo a las y los estudiantes ese tipo de rompimientos institucionales que al final de cuentas a los únicos que afectan, aparte de ser a los agremiados, pues también en gran parte a los estudiantes que son quienes estarán privándose de la oportunidad de seguir atendiendo clases y aprender de la Universidad de Sonora. Uh-huh. Y otro punto que también me llamó la atención, pues todos los estudiantes de la Universidad de Sonora estaban al pendiente de si se iba o no a huelga el estallamiento y también se vio entre medio que Rectoría había mandado una última propuesta, esta pues si podía funcionar como un salvavidas ante esta situación y pareció que no fue suficiente ese incremento del 12% en los números, pues no fue algo que cambiara la balanza en las votaciones del STEUS. Pues Julio, ya a tu pensar en esta situación, ¿qué es lo que opinas al respecto? Bueno, Marco, le agradezco mucho a Andrés que haya iniciado pues esta conversación. Yo solamente quisiera agregar que en efecto a mí también me llama la atención que sea la primera vez que abordar este tema sea teniendo que referirnos a él como una huelga de hecho, es el nombre que lleva precisamente por el trasfondo judicial y esto de lo que se venía hablando. Llama la atención pues que haya sido la primera huelga que estalla en estas circunstancias. Con ello, pues las consecuencias que se derivan, pues son las que ya conocemos, ¿no? Generaciones y semestres de estudiantes que quedan afectadas. Hablamos de pues más de 40,000 estudiantes que en su último tramo académico de este semestre, pues ven interrumpido pues ese curso. Ya ni hablar pues de los alumnos de posgrado, incluso de los trabajadores y de los maestros, pues o sea, toda la plantilla es la afectada, es la huelga que se dio con la votación del sindicato de trabajadores y empleados. Me llama la atención también la disparidad, o sea, la contundencia con la que se afirmó que era necesario, justo y necesario irse a huelga, ¿no? Convocar a huelga. Y en ese sentido, o sea,
reafirmo mi punto, pues se me hace algo contundente, se me hace muy firme la decisión que tomaron los agremiados, porque si bien el fallo que tuvo el Tribunal Laboral, pues de cierta manera beneficia a la administración al ponerle ponerle un requisito a los agremiados del sindicato para que se esperen, o sea, un aplazamiento, postergarlo. El hecho de que esa sea la circunstancia de fondo, pues llama la atención que el sindicato de trabajadores, pues, se haya ido a huelga. Hoy en la mañana, pues, marcha el sindicato de Ujú. trabajadores académicos en sintonía, pues, también en apoyo a las exigencias que plantean, pues, los agremiados. Y es eso, o sea, si de fondo está la misma problemática de todos los años, de no poder conciliar un acuerdo entre los agremiados de los sindicatos y la autoridad universitaria, pues yo creo que se agrava porque, si mal no recuerdo, pues el año pasado Ujú. no hubo huelga, pues fue un punto bueno, por así decirlo, porque el 2024 sí hubo y con una votación similar. De los casi 1.600 o más de 1.600 agremiados a los sindicatos, pues más de 1.000 votan que sí, ¿no? Que sí estalle la huelga. Entonces, pues a pesar de que la del sindicato, la del Estado se está aplazada hasta el 30 de abril, pues sí se me hace un punto positivo que no haya dejado pues atrás las mismas exigencias, que es la nivelación pues de los sueldos tabulares, más otras prestaciones. Yo creo que si la universidad, considero que si la universidad afirma que las negociaciones no se han detenido y que las mesas no se han suspendido, llama la atención pues que el fallo judicial pues Ujú. beneficie de cierta forma parcialmente a la universidad, y siendo pues casi una justificación por la cual pues el sindicato pueda decir pues vamos, y nos deja pues esto que ya vemos, ¿no? La primera huelga en varios años que se declara pues improcedente, no sé Ujú. si llamarlo ilegal, pero eso es lo que llama la atención, ya cerrando con mi punto, que es una huelga. La huelga, pues es una huelga, ¿no? Todos tienen derecho a manifestarse, pero llama la atención que se den circunstancias de impedimentos legales, pues, y eso es algo que tengo entendido el sindicato también impugnó, ¿no? También dijo, Ujú. pues, esto no es válido, ¿no? Y sobre todo, otro punto que me llama la atención, las negociaciones con ambos sindicatos comenzaron desde diciembre del año pasado, todo lo que empezó de este 2026 para evitar llegar a este punto. Parece ser como que la Universidad de Sonora tiene demasiado cargado, no ha podido llegar a ningún acuerdo con ninguno de los dos sindicatos y esto pues está llevando a estos puntos extremos. Pues ya veremos también si en estas próximas 2 semanas consiguen un acuerdo con el Esteus, porque después tendrán otro con el Estaus, y ese también es otro punto. Pero, pues, Andrés, ¿piensas que la Universidad de Sonora no ha tenido la capacidad política para poder negociar o está siendo limitado más en las cuestiones financieras? ¿Qué es lo que le está pasando a la rectoría, a la universidad, que no puede llegar a un acuerdo con ambos sindicatos? No, yo creo que en este caso concreto no es por una falta de manejo político, porque el tema presupuestal nos supera a todos, ¿no? Y en el caso concreto de la Universidad de Sonora, cada año es un tema de ajustes presupuestales, sobre todo a una fuente de gasto corriente que es inmenso, que es el gasto que genera el personal, tanto docente como del personal de empleados de la universidad, que no estoy diciendo que sea cosa menor, pero que sí yo creo que hay que encontrar un balance donde tanto el personal de la universidad pueda llegar a un punto medio donde la universidad esté en capacidades para ofrecer lo que presupuestariamente está dentro de sus atribuciones. En ese sentido, creo que esta problemática surgió meramente por una cuestión presupuestal que está inclusive fuera de las manos de rectoría, y que en el último comunicado señalaron que entraron una mesa de diálogo con el gobierno del estado y que este último crecimiento fue justo a raíz de cómo es que se pudo haber llegado al tope máximo de lo que estaban dispuestos a ofertar. Sin embargo, creo que, como te comentaba, esta huelga de hecho refleja un rompimiento institucional entre los sindicatos y la universidad,
para poder llevar a cabo una acción así debe de haber cosas allá que no podemos ver, como lo es esta falta de diálogo entre ambas partes, y como te digo, concluyó señalando que al final de cuentas, sea la razón que sea la que motive esta nueva huelga que acaban de desatar, y los únicos afectados al final de cuentas son los estudiantes, y auguro que en este periodo, en tanto ya sea que se resuelva la suspensión dentro del amparo, o bien que pueden llegar a un acuerdo previo y tengan que concluir la huelga antes, que pueden llegarlo a un acuerdo de la manera más pronta posible para que los estudiantes puedan concluir el cierre de sus actividades académicas de cara al cierre del semestre. Ujú. Eso también es otro punto, pues veremos qué tanto es el tiempo, el plazo que podrán llegar, pues tuvieron que acercarse, la universidad tuvo que acercarse con el gobierno del estado, pues para ver si hay pues alguna posibilidad de ayudar el mismo gobierno en financieramente a la universidad, porque pues si nos metemos a la cuenta pública veremos que el 95-90% de los 3,000 millones de pesos que se van a la Universidad de Sonora pues son básicamente para la partida 1000, para los sueldos. Entonces, pues sería ya el bote pateado de varias administraciones de el no llegar a una armonización dentro de las finanzas de la Universidad de Sonora. Ese es el otro punto. ¿Cómo se está en la salud, el pulso interno de la universidad en temas financieros, en dinero, y luego los sindicatos haciendo esta presión por otro lado? ¿Son demasiado altas las exigencias de los sindicatos o son justas acorde a los tiempos que corren? ¿O qué es lo que crees, Julio? Pues yo considero justas las exigencias desde mi muy particular punto de vista. Sin embargo, también coincido con lo que comenta Andrés, pues que al ser una cuestión de pues, carácter financiero, presupuestal, pues no extraña pues que el asunto pues supere a las circunstancias o a lo que las administraciones que van pasando puedan resolver o atender. Pues sin embargo, pues creo que lo difícil siempre se logra y lo imposible cuando menos se intenta, y en ese sentido pues yo sí considero que es crucial que la universidad pues cumpla su palabra y en efecto no suspende y no eche para atrás las mesas de negociación, porque el tiempo corre, el tiempo es crucial y a final de cuentas estamos hablando de que esta vendría siendo pues la primera huelga de la administración actual. Entonces no, desde luego pues de aquí a un año la proyección puede ser muy ambigua, pero desde luego pues uno espera lo mejor tanto para los sindicatos como pues para los alumnos, porque a final de cuentas lo que no es negociable bajo ninguna circunstancia pues es esto último, ¿no? La educación continua e integral del estudiantado, ¿no? Ujú. Ese es sobre todo otro punto por el cual pues a veces se ven bastante mal las huelgas desde fuera. Dicen es que están pues estropeando, poniéndole trabas al el derecho a estudiar, derecho a la educación, mejor dicho, de las y los universitarios. En estos casos pues ya básicamente a mitad del semestre ya nos quedaba un mes y se trunca toda esta situación. Muchos maestros ni siquiera tienen el material suficiente para calificar, otros proyectándose o anticipándose a esto, pues empezaron a hacer todo muchísimo antes para tener con qué calificar, pero también queda en ese veremos cuánto es lo que vaya a tardar. Hemos visto, y si tomamos en consideración las anteriores huelgas, que mayormente eran del Staus, pues duraban un mes, una semana, una duró un día, unas horas. Es todo muy variado y todavía nos deja en ese velo de qué es lo que puede pasar, si puede tardar poco o puede tardar mucho esta situación. Pero pues ya estaremos viendo con el pasar de los tiempos, del tiempo, esperemos que lleguen a algún acuerdo, que pues la universidad y el sindicato pues se sienten y digan esta es la realidad, esto es lo que se puede, esto es lo que podemos aceptar este máximo, que no se violenten tanto los derechos de los trabajadores y O que no se violenten, ¿no? no se violenten punto, pero pues que se llegue cuanto antes a esta resolución. También hay otro tema que me llamó bastante la atención esta semana sobre este fallo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pues frenar los intentos del Ayuntamiento de Hermosillo
para apropiarse de casas en abandono. Esta situación yo lo veía desde pequeño y decía, pues es bastante normal, es un predio, un lugar que ya tiene mucho tiempo abandonado, lo toma el ayuntamiento y después pues ya será lo que Dios quiera con él. Pero parece ser que esto no era dentro de las facultades que tiene el ayuntamiento y se señalaba aquí en Hermosillo. Pues, ¿qué es lo que piensas al respecto sobre este tema? ¿Qué es lo que te dejó entrevistas, Andrés? Bueno, en el caso de la disposición que emitió la Suprema Corte, creo que es bastante interesante de platicarlo porque surge a raíz de una controversia constitucional que promovió el Congreso del Estado ante un reglamento que impulsó el Ayuntamiento de Hermosillo. Y en términos prácticos, ¿qué es una controversia constitucional? Es un mecanismo que impulsa a alguno de los poderes cuando cree que otro está invadiendo algo dentro de su esfera de competencia. Es decir, el Congreso del Estado dijo que el Ayuntamiento de Hermosillo estaba invadiendo a su competencia al implementar políticas públicas que realmente le competen al Poder Legislativo de legislar. Y en el caso de la Suprema Corte, confirmó lo que el Congreso estaba manifestando en el sentido de que al querer rescatar estas viviendas abandonadas, se estaba legislando en una competencia que le correspondía exclusivamente al Congreso de Sonora. Y en ese sentido dijo que no era posible que el Ayuntamiento de Hermosillo declarara como abandonadas y rescatara viviendas, incluso que transfiriera derechos de propiedad. Y aquí creo que lo interesante no es el fallo, sino la imperiosa necesidad de legislar en la materia, porque si bien la Corte ya dijo que es tarea del Congreso, pues bueno, pero aquí al momento de la resolución no se ha presentado ninguna iniciativa para poder atender esa problemática. Entonces, ¿de qué sirve que existe una controversia constitucional si el Congreso del Estado de Sonora tampoco se va a poner a legislar en esa materia? Creo que aquí lo importante es ver que ya hay una disposición que declara la facultad exclusivamente al Congreso del Estado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con ello? Habrá mesas de trabajo interinstitucionales con el Ayuntamiento de Hermosillo, de Cajeme, de Nogales, de Guaymas y los más grandes, donde pueda existir esta problemática de las viviendas abandonadas, o simplemente será una resolución que vamos a poder enmarcar y tener ahí como un logro para el Congreso de Sonora de que le ganó un juicio al Ayuntamiento de Hermosillo. Creo que la discusión va un poco más allá y debemos de verlo con mucha cautela, porque al final de cuentas estamos hablando de un tema sumamente grave, que es la falta de vivienda, no solo para las nuevas generaciones, que eso ya es otro tema de mucho análisis, sino para las familias que actualmente viven en el estado, que cada vez es mucho más complejo el adquirir una vivienda y creo que es un área de oportunidad enorme que tiene el Congreso de Sonora para ponerse a legislar y a buscar la ruta para poder generar estas viviendas abandonadas para las y los sonorenses. Hasta se podría utilizar como un programa, o sea, hay todo un abanico de oportunidades en esta situación, pero pues llama bastante la atención que siendo competencia del legislativo, pues no lo haya hecho en su momento y el ayuntamiento fuera el que empezara a hacer este caso, pues que uno que no conoce exactamente las facultades que tiene cada uno de los poderes, o bueno, en este caso, pues el legislativo y el gobierno municipal, pues uno lo da por hecho esta situación y pues pasa de largo. Pero pues ya en esta situación, sobre todo el tema de la crisis de la vivienda de casas aquí en Hermosillo, que aún no pega tanto como en otras ciudades o en otras urbes, pero también tiene que ser un tema que tenemos que proyectar a futuro. Pues Julio, aquí este tema, el poder legislativo, parece ser que no sabía hasta estos momentos que esto era un tema de parte de su competencia. Bueno, Marco, yo creo que coincido. Primeramente, coincido con que es muy interesante el tema porque pues hablamos de algo que bien nos puede interesar bastante porque pues todos quisiéramos una vivienda digna, en esos términos lo dejamos, ¿no? Una casa bonita con lo necesario, ¿no? Entonces, hablamos de un fallo que sí sienta un precedente en materia de vivienda y llama principalmente la atención que coincido con el último punto de Andrés, que no tendría que ser pues una disputa política Ujú. pues el enfoque para analizar esto yo creo que sí sería pues en materia legislativa pues
porque abre una especie de caja de Pandora donde el principal problema que predomina ahorita pues es la falta de acceso o la poca garantía que hay para las generaciones presentes, actuales y futuras de poder acceder al derecho a la vivienda, ¿no? Porque si estamos hablando de que si antes solamente se edificaban 300 casas, 300 viviendas al año, siendo que había una pues demanda de 1000 viviendas o 1000 familias que requerían una vivienda, pues si hablamos de un rezago habitacional latente, ¿no? Ahí está esa problemática y Hermosillo y Cajeme sabemos que son pues los principales municipios afectados por esto, principalmente pues por la densidad poblacional, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que otros municipios, tanto del estado como otros estados del país, pues fácilmente pues pueden presentar estas circunstancias. Entonces, sí me llama la atención que haya tenido que ser la Suprema Corte quien emite este fallo. Digo, pues una controversia constitucional, tengo entendido que pues escala hasta ese nivel. Sin embargo, creo que sí, al ser una cuestión derivada de algo local, o sea, de un reglamento que necesitaba corregirse de parte del ayuntamiento y que el Congreso pues tuvo que vincularlo a la Suprema Corte, pues la primera duda que me surge a mí en primera instancia pues sería lo jurídico en lo local, ¿no? O sea, ¿cuál es la naturaleza pues de este asunto, de esta problemática para que el fallo haya tenido que ser emitido pues por la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues solamente pues lo dejo sobre la mesa. Sin embargo, pues el punto es positivo porque a final de cuentas las atribuciones que estaban excediendo pues ya están pues echadas para atrás, están suspendidas, y por ese lado pues si todo está pegado a la legalidad hasta el momento, pues que mejor, ¿no? Para todas las partes. Y más aún, y con eso quisiera cerrar mi punto, más aún yo creo que el panorama pinta positivo porque en el sentido del fallo que dio la Suprema Corte, pues el ayuntamiento entabla un convenio pues con Infonavit para pues hacer más formal, pues hacer más transparente y más regulado pues en la adquisición de estas viviendas, ¿no? Que por cualquier cosa, por X o por Y, pues no sabemos cuáles son las especificaciones o los reglamentos que manejaba o que hubiese querido manejar, pero el punto positivo es que el fallo pues cierra la puerta a usos discrecionales o a lo que entendemos como algo que tiene cierto nivel de opacidad, pues entonces pues si está transparente, si es formal y apegado a la ley, pues yo creo que todas y todos salimos ganando, pero si queda el pendiente sobre la mesa de que pues la problemática de vivienda es algo que se tiene que abordar en el presente con proyecciones realistas al futuro, porque es una problemática del presente. Hoy se vive el rezago habitacional y hay que proyectar hacia el futuro qué tanto se necesita la oferta y los programas para los cuales pues la mayoría de gente pudiera acceder a la vivienda, pues o sea, dar vuelta de hoja con las circunstancias en las que antes se manejaba pues el acceso a una vivienda digna y pues aprovechar los programas o los reglamentos que ahorita estén vigentes para que todas y todos podamos tener una casita, ¿no? No sé si me expliqué. Así es, sí. Sí, pues ya el tema habitacional, pues tenemos que tenerlo bastante presente, no llegar al punto en el que se encuentra la Ciudad de México con esa situación de que nadie puede conseguir casa. Hermosillo todavía puede maniobrar en esta situación, y pues este ya es como ese pequeño paso que se da hacia pues tener un poco más en competencia de cada uno de los niveles de gobierno, de los diferentes poderes, y pues que todo se encuentre en orden. Pues Andrés, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Marco. No, te mando un cordial saludo, Marco, igual a ti, Julio. Les agradezco mucho la disposición y puesto para tocar cualquier otro tema que sea necesario. Va de vuelta, Andrés. Mucho gusto saludarte y platicar contigo, analizar estos temas. Te espero la próxima ocasión. Así es. Y gracias a ti, Marco. Así es. 1:43 minutos. Usted está en Sonora Noticias.